Hoy dejo atrás un lugar que me ha dado tanto, y mientras voy en la moto siento ese equilibrio bonito entre lo que fue y lo que es. No me aferro, no me adelanto. Estoy aquí en el camino, el viento en la cara, los paisajes que cambian a cada curva. Disfruto este momento tal como es, con gratitud por lo vivido y con ilusión tranquila por lo que vendrá. La próxima meta ya está en el horizonte, pero es este trayecto el que me enseña a saborear cada instante. El viaje continúa y yo con él, presente en cada kilómetro. Bienvenidos a Mai La Noi y al canal Andar la Vida. Me he acercado a la habitación donde voy a dormir esta noche, es un poco pronto para entrar, entonces he dejado el bolso grande y he venido aquí en el centro del pueblo, que hay ese puente por encima de ese río. El pueblo es muy pequeñito, me da la sensación de ser un pueblo donde haremos una aventura breve y un poco de paso para la siguiente etapa. Son las 11 de la mañana y la verdad que tengo un poco de hambre porque desayuné solo un yogur. Preferiría encontrar algo para comer para luego tener tiempo y seguir moviéndonos. Y he visto un poco lo que hay aquí a los alrededores. Parece ser que hay un lago interesante, una cueva, una cascada. Vamos a improvisar como siempre. Mai La Noi. Por el momento he encontrado unos huevos hervidos que me van muy bien. Me comeré un par de huevos. Tenía que comer absolutamente algo. Mientras me estaba dirigiendo hacia la cueva, ahora os comentaré algo de esa cueva. Voy a encontrar un bosquecito con unas mesitas. Y aquí donde vamos a desayunar un par de huevos o 3. Sí. Pues, claro, estaba leyendo en el Google Maps, ¿no? Un poco las atracciones que hay por aquí. Y esta cueva no estoy seguro si se pueden hacer vídeos dentro o no. No lo digo por la luz, porque he leído algo en un tailandés traducido, con lo cual no sé si es muy cierto lo que estoy diciendo, que no se puede hacer foto. Me sorprendería que no dejan. Vamos a probar. Es que los huevos siempre están bien porque son de gallina de verdad, no son de gallina de mentira. No puedo evitar, cuando entro en la Tailandia muy rural, muy local, encontrar un poco Laos. Me acuerda muchísimo. Aparte las carreteras, que aquí son muy buenas, las de etnia misma que hay, muchas deben ser la misma y otras, pero que la manera de vivir se parece muchísimo. He pasado por un valle bellísimo, 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 una carretera de tierra, y he llegado aquí y hay como una especie de oficina, despacho. Hay un lugar donde se supone que se compra una entrada para ir a la cueva, pero no hay nadie. Ahora hay una persona, a lo mejor tenemos suerte. Mientras tanto he encontrado esta terracita que da a las plantaciones de arroz. A ver si este hombre... Bueno, le he preguntado si podía hacer vídeo en la cueva porque había leído algo. Dice que no hay problema. Espero que me haya entendido bien. He pagado 80 baht y puedo entrar con la moto. Vamos. Mira qué perrito más guapo aquí. Walking 120 meters on the other side, walk back same way. Yes. Yes. Okay.
acabo de salir de esta experiencia. A ver, son como 120 metros hacia abajo, mucho calor y muy poco oxígeno. Conforme más baja, menos oxígeno hay y más los pasillos son estrechos. Y la subida es muy fuerte, con lo cual por eso estoy respirando tan rápido ahora. ¿Qué más? Bueno, la cueva en sí no es nada especial, vamos a decirlo bajito. Conforme los pasillos van bajando, te encuentras una serie de habitaciones, en total son 5, digamos espacios, 5 espacios. Imposible que entre alguien que tiene algún problema de claustrofobia, imposible. Hasta yo he tenido algún momento de duda. Por otro lado, creo que, claro, aquí hay una descripción en ese cartel y hay una serie de cartelitos conforme vas bajando la cueva donde explica el tipo de roca que hay. La verdad, yo no entiendo mucho de esto. Para alguien que es un apasionado de minerales y rocas, creo que puede ser muy interesante. De todas maneras, ha sido interesante bajar más de 100 metros. Normalmente lo hago para coger el metro en alguna ciudad, porque quizás no tan abajo, ¿no? Esta que tenéis a mi espalda es la entrada, como una boca de un dragón que te va tragando hacia adentro. Pero muy poco oxígeno ahí dentro y mucha calor. Nunca había estado en una cueva donde hiciera calor. Al contrario, yo le pregunté antes de entrar, me pongo un jersey y dice no, hace calor. Normalmente he estado en cuevas bastante frescas. Bueno, pero estoy contento de haberlo visitado. Una cueva más. Entro en una carretera rodeada de montañas. Decido cambiar un poco el plan y subo hacia una de las cimas. La carretera está en buen estado, así que sigo avanzando. A medida que subo, el paisaje se vuelve cada vez más bonito, más especial. Siento que algo me espera allá arriba. Y justo ahora lo encuentro. En lo alto de la montaña, en medio de la nada, me topo con un pequeño chiringuito. 2 mujeres están aquí moviéndose entre ollas de sopa que huele de maravilla. Preparan esta sopa para los pocos vecinos que viven en la zona. Tenemos aquí un espléndido bar con una terracita ahí detrás y aquí otro. Mirad aquí para lo que tiene vértigo. Bonito. Impresionante. Estoy muy contento. Vamos a quedar aquí un ratito. Aquí nos van a cuidar seguramente. Dice que solamente tiene noodles. Una chica que trabaja aquí. Pero vamos a comer unos noodles. De hecho hace mucho que no tomo. Una sopita calentita, calentita. เปลี่ยนสถานที่จะไปสร้างบ้านได้หรอมาสักตอนหลังแกหลังสักโยนเจ้าผ่านสักเกิดตัวได้แล้วจะถึงกี้จะไปเจ้าบ้านจะมาได้ Wow. Estoy pisando esta terracita de bambú. Será psicológico, pero siempre me da un poco de miedo que se caiga y me vaya al valle directamente. Pero aguantan. Tiene unos troncos debajo y por encima pues tenemos el bambú. Me gusta mucho observar cómo las comunidades aquí viven en este amplio espacio dentro de esa explosión de naturaleza tan bella, con esa tranquilidad y bastante soledad. Aquí hay 2 hermanas que viven aquí arriba y llevan este bar donde pasa muy poca gente. Ahora acaba de pasar un chico local, ha comido una sopa de paso y se fue. Hay muy poco movimiento, pero pasan la vida aquí.
son como parte del escenario de esta belleza, ¿no? Me gusta verlo como hablan durante horas sentadas mientras esperan un próximo cliente quizás. Entonces la hermana mayor cocina y la hermana menor pues le ayuda a poner la mesa, a quitar la mesa. La hermana mayor habla un poquito de inglés y la otra no, todavía. Después de comer una sopa deliciosa y pasar un buen rato observando el ritmo tranquilo de estas dos mujeres, en este pequeño rincón de la montaña siento algo especial. Hay una armonía natural entre ellas, con el lugar, con el momento. No hay nada forzado, todo fluye. Y eso me contagia. Sin darme cuenta, dejo de pensar en el siguiente paso, en lo que viene después. Solo estoy aquí, presente, respirando este momento sencillo y auténtico. Hay lugares así donde todo encaja de forma tan natural que te invitan a soltar el ritmo de fuera y simplemente estar. Y cuando eso pasa, vivir el presente se vuelve lo más fácil del mundo. La hermana mayor me ha dicho que hay un lago no muy lejos de aquí y hay una cascada. La cascada, según él, está cerrada y el lago no lo sabe, pero vale la pena intentarlo. Me gustaría, antes de volver al pueblo, así damos otra vueltecita. Vemos ese laguito, ¿qué os parece? Wow, hemos llegado a ese lago verde, verde. Hay una excavadora ahí, que posiblemente será la banda sonora de ese vídeo. Y hace mucho calor. Impresionante como me estaba congelando en la moto esta mañana y ahora realmente hace calor. Debe haber 30 grados, por lo menos. Y aquí hay un lugar, que no sé si podemos hacer un picnic aquí. Creo que aquí alquilan kayak, pero con ese calor, kayak y otra cosa. ¿Es ok? Juan? ¿Puedo decir eso? Capun Club. Esta mujer me ha vendido esto para tirarlo a los peces. Debe ser una... Vamos a ver si hay peces. ¿Y qué peces hay? Lástima la excavadora, con el silencio y la paz que hay aquí. Está excavando bien, ¿eh? ¡Qué tiburones! Con qué actitud, ¿no? Yo pensaba unos pececitos del agua así. Aquí vienen más. Cada rincón de este viaje me ofrece un respiro, un espacio donde es fácil sentirse bien. No es solo la belleza de la naturaleza o la calidez de la gente, es algo más profundo, una sensación de estar en casa, no físicamente, sino en un estado interior. Hoy, sin planearlo, terminé compartiendo un momento simple, un plato local, el sonido del agua, unos peces nadando cerca, y en esa sencillez todo parece estar en equilibrio. Tailandia tiene eso. Te envuelve en su ritmo tranquilo y su respeto por lo cotidiano. Okay, thank you. Kapun Club. โอเค Kapun Club. ขอบคุณเช่นกัน Wow,
Esta etapa ha sido corta, así como yo planteaba. En lugar de ir más allá, quería hacer más kilómetros, una aventura, un episodio cortito, pero por lo menos dar un poco la posibilidad a mí y a vosotros de ver qué hay aquí también. Son esos pueblos donde poca gente se para. Describir ese pueblo diría que hay una paisajística muy bonita, un ritmo muy lento y muy tailandés. Hello, how are you? Dos chicas que me han saludado y pero se van con mucha timidez. Estamos dentro de un valle, rodeado de montañas por todos los sitios. Y el pueblo es lo que veis. O sea, aquí empieza el pueblo, el puente, y sube un poco por allí el pueblo y ya está, no hay más. Es un poco, esa parte es un poco más urbanizada, digamos. Vamos a disfrutar de esa bajada del sol. El centro neurálgico del pueblo es ese puente con ese río donde acabo de volver ahora para ver el atardecer. Y hay un pequeño movimiento de gente típico de los atardeceres en el sureste asiático. No sé cómo explicar lo que sucede después de las 4:30 en el sureste asiático. La luz, por supuesto, es así, roja, cálida, pues deja de molestar tanto cuando hace mucho calor. Ahora se está muy bien, hace un calor razonable. ¿Cómo podemos describir? Hay como un cambio sustancial del momento del día en términos de la gente. No es fácil explicar. Se nota que algunos han dejado de trabajar, algunos siguen y se produce un cambio de horario, digamos. También hay más gente que sale a la calle a cocinar a la brasa y cena muy pronto, a las 6 a lo mejor. Cuando ya baja el sol la gente está cenando y se acuesta muy pronto. Es como una especie de caída del día a todos los niveles. Y la gente está juntos, charlando. Es difícil de explicar, pero siempre es mi momento preferido. Ahora han pasado las 5, son las 5:20 y el sol le queda un trocito. Mirad, aquí atrás tengo un templo, detrás de esos árboles allá arriba. Siempre aparece algún templo. Allí podéis ver un poco de humo. Está empezando la época de quemar lo que ha quedado del arroz y otras cosas. Y por el momento no es un inconveniente, pero pronto habrá tanta gente quemando en el norte de Laos, en el sur de Birmania. Justo en esa zona del norte de Tailandia se concentra tanto humo que es difícil respirar y es un problema muy grande. Tanto que se ha convertido en una estación del humo la llaman. Es muy, muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente episodio, un poquito más al norte. Gracias por seguirme.